Iba la cigarrera, lere, lere, iba la cigarrera, lere, lere. Lleva un chiquillo, lere, lleva un chiquillo, lere, lleva un chiquillo, lere, 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 lere. Lleva un chiquillo. Franco desde África organiza a todo un ejército, que se habla de 30,000 personas. El primer puente aéreo de la historia lo hace Italia y Alemania favoreciendo al ejército de Franco. Sin dicho apoyo, jamás, nunca Franco hubiese ganado a la República. Los cielos de España llegaron señalas que luchan audaces por su redención. Esas alas rojas, la vanguardia son, el antifascismo que ahogará sin compasión a la bestia negra de la reacción, a las rojas alas del bien corazón. Cuando estalla la guerra, se dan cuenta que la aviación va a jugar un papel muy importante. Pues Franco aprovecha y es la forma como se lleva pues, a sus huestes de África hacia España, haciendo uso de la aviación alemana y del apoyo italiano. Ahí en Marruecos fue donde empezó el golpe de Estado franquista y al primero que fusiló Franco fue a mi abuelo. Mi abuelo era ingeniero aeronáutico, era aviador. Fue quien planeó el aeropuerto más importante de España, que es el de Barajas. Estaba de representante de la República como alto comisario en Marruecos. Cuando entra por ahí Franco, utiliza sus mismas guardias marroquíes, lo toma preso y le hacen juicio sumario y lo fusilan. El papel de la aviación en el comienzo de la guerra es muy importante porque la Marina no está a favor de los sublevados. Entonces hacen un puente aéreo entre África y España. Sí que hay un libro de Daniel Sueiro en relación con la flota, no con los aviones, pero sí la flota, que se llama así, la flota es roja, porque efectivamente la Marina no se sublevó. Cruzan el Mediterráneo por Gibraltar. Tengo entendido que son más de 800 vuelos los que usan para poder transportar a los 15,000 soldados que llegan, españoles, pero que llegan de África hacia España. Y pues la República, con una aviación muy incipiente, se preocupa y necesita crear su propia aviación. Entonces necesitaban pilotos españoles y recibieron el apoyo de los soviéticos. Entonces hubo una convocatoria muy amplia a los jóvenes españoles para que se alistaran para aprender a ser pilotos. Y pues mi papá dijo, yo me voy. Hizo los exámenes correspondientes, lo admitieron y entonces lo mandaron a la Unión Soviética a capacitarse 6 meses. Se formaron en una academia en Kirovabad que estaba en Azerbaiyán y ahí se formaron hasta 800 pilotos. Lo que pasa es que eran 4 promociones diversas y la 4ª promoción ya nunca pudo luchar en la Guerra de España porque la Guerra de España se había acabado. Y entonces mi abuela la mandan a la cárcel, mi padre, quien tenía 16 años, queda solo y decide irse junto con otros muchachos a la escuela de aviación para regresar a España a vengar la muerte de su padre. Pero se termina la Guerra de España, pierde la República Española y empieza en Rusia la Segunda Guerra Mundial y mi padre queda ahí. Hay muchas evidencias de la participación tan desigual
que genera Alemania e Italia en la Guerra Civil Española. Mi padre tuvo una designación especial en el gobierno de Juan de Ngrin cuando fue ministro sin cartera. En esta situación, mi padre y varios ministros de la República van a Londres a llevar un pedazo de Stukas, que era un avión alemán muy importante para demostrarle a los ingleses que no era una guerra civil, sino que era una guerra donde estaban ayudando los alemanes fundamentalmente. Y no le hizo mucho caso Chamberlain, es más, ni los recibió, los ignoraron. No nos van a ayudar, eso está clarísimo, porque era como una estrategia del gobierno republicano, pensando que si alargaban un poco la guerra, les iban a ayudar. Se dieron cuenta que no. Más que una guerra civil, ya era una lucha contra el fascismo, ¿no? Todos ahí se estaban sacrificando, pensando que las potencias europeas, los aliados, iban a reaccionar, pero no reaccionaron, dejando que Hitler se comiera Checoslovaquia sin defenderla. Sí, es decir, la Sociedad de Naciones, que entonces se llamaba así la ONU, uno de los pactos que había firmado incluso antes de la guerra, todos estos países democráticos defenderían a cualquier gobierno democrático que fuera agredido, como por ejemplo en un golpe de Estado, como fue el caso de la República. Entonces inventan lo de firmar el pacto de no intervención. El único país que no firmó ese pacto de no intervención fue México. Ojos y oídos del mundo, conciencia de corazones, sucias normas de naciones, locos compases sin rumbo. Europa abandonó a España. El encargado por Franco en el gobierno de Burgos de las relaciones exteriores escribe una carta al ministro de Relaciones Exteriores de aquí de México, que era Eduardo Ay, y la carta dice que esperan que se mantengan las mismas buenas relaciones que México tiene con España en cuanto acabe la guerra, y entonces hay, en el margen hay una nota con letra de Eduardo Ay que dice: al archivo por firma desconocida. Ese acto, ese gesto, si lo hubieran hecho todos los demás países, otro gallo nos hubiera cantado, no España solo, al mundo. Ese firmar el pacto de no intervención lo que hizo fue darle a Franco carta de naturaleza para que pudiera instalar su gobierno en Burgos. Hizo que la ayuda que recibían Alemania y de Italia, pues campara tranquilamente. Hay montones de pedazos de película, ¿verdad?, documentales. Bien se ve en los italianos mismos, muy patrióticos, ¿verdad?, yendo a apoyar a las tropas franquistas, ¿no? Ecco il loro comandante. Sulla carlinga dell'apparecchio porta le insegne dei 3 gruppi gloriosi. Asso di bastoni, Cucaracha, Talavera, Toledo, Guadarrama, Madrid, Belchite. Y de alguna manera mi tío se salva por el canje de pilotos en San Sebastián. Mi padre era Juan Ruiz Funes Sánchez. Él era aviador, leal a la República. Estuvo también destinado en África. Daba clases de geografía y balística, no comunista, pero sí de izquierda, obviamente, pues la República contra la monarquía, ¿no? Estábamos en ese, todavía en República y monarquía, bueno, ahora también. Primero aprenden con el Polikarpov I-15, que es el de doble ala, que era más sencillo de volar. Y aprenden con pilotos rusos, por supuesto, siempre había un traductor en todas las clases. La guerra sorprende a mi tío siendo alumno de aviación y pues ahí empieza ya su carrera militar. En ese entonces era capitán, el capitán Funes. A los que pasaron la prueba del I-15 y llegaron al I-16, que ya era de ala sencilla, y era un avión muy potente, con un motor muy fuerte, pero con unas alas muy cortas, donde todo el peso del motor se cargaba hacia el frente. Los pilotos que necesitaban aterrizar con la trompa levantada para que no se les cayera, pues al levantar la trompa no veían. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que tenían que sacar así la cabeza, casi el cuerpo, para levantar el avión y poder ver. ¿Y cómo manejaban el avión? Pues con las piernas. Porque necesitaban la palanca, pues la tenían que manejar con la pierna, para ellos estar así acostados y poder aterrizar bien. Entonces era muy complicado. El asiento atrás es chiquito y mi papá me comentó que le puso una placa de metal por iniciativa suya. Y después dice que al aterrizar se dio cuenta que estaba llena de impactos la placa. O sea que lo más seguro es que si no hubiera tenido la placa no hubiera sobrevivido. Se estaban volando y les habían
dicho que tiraran unas bombas en una ciudad que habían tomado ya los franquistas. Pero entonces resulta que el compañero que iba con él, el copiloto, ahí vivía su familia. Entonces mi madre dijo, ¿cómo vamos a tirar las bombas encima de la población? Entonces las tiraron alrededor. Eso está muy mal desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista humano no. En el libro del señor Manolo Montilla comenta que estaban en la base sentados tomando un café y de repente tenían que salir, pelear, y cuando regresaban, pues algunos de los que estaban ya lo habían derribado. Y decía que era traumante ver que hace media hora estaba tomando un café, ahora que esta persona ya murió y demás, y tenían que estar saliendo constantemente el mismo día. No salían una vez al día, regresaban y a las media hora, 2 horas tenían que volver a salir. Ellos volaban con la cabina abierta. Imagínense en invierno, a quién sabe cuántos miles de metros de altura, con la velocidad del avión, con el frío que hacía, pues se congelaban. Esto es el gorro de aviador de mi padre. Aquí tiene para oír. Y cuando van en el avión, como eran aviones que ibas fuera de 2 plazas, solo llevas un parabrisas, pero vas al aire. Entonces tenías que llevar esto pues para que el aire no te molestara, para protegerse del viento. Y un avión cayó del cielo en 1937. La historia de la playa de la Concha, mi tío iba en combate y él va cayendo hacia el mar y entonces ve a una barquita de unos pescadores y entonces él les empieza a hacer señas para que lo sigan, cae al mar, la barca de pescadores lo rescata y lo llevan a la playa. Los pescadores lo entregan, lo meten preso. Mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Lo más importante de lo que hizo mi padre, siento yo, en la batalla del Ebro, fue salvar al ejército del Ebro. Eso es lo más importante. Desde que hace la ofensiva, sabiendo que era muy difícil que ellos pudieran ganar, empieza a construir una línea fortificada que va a proteger la retirada del ejército del Ebro. La República luchaba por su supervivencia y Franco luchaba por acabar con lo mejor del ejército republicano. Sus compañeros militares le decían, vámonos para Valencia, vámonos sobre Cataluña. La República no podía pararlos. Franco se queda en el Ebro, tratar de exterminarlos. Y en eso influye la aviación franquista, bueno, la franquista que eran los alemanes y los italianos. Bombardeaba para que no pasara el ejército, dificultando la batalla. Pero pasó una cosa curiosa, la aviación republicana, efectivamente ya muy mermada, por alguna extraña razón no aparece en la batalla del Ebro al principio. De hecho, mi papá describe que aparece allí una escuadrilla de unos cuantos aviones. Cuando los alemanes ya en el Ebro usan los Junkers, que son bombardeos en picada, usan los Messerschmitt, desde luego, o sea, ya es el avión modernísimo, y la República ya no tenía nada. De alguna manera influyó en que al principio no actuara la aviación republicana, porque quizá el frente se hizo menos amplio y entonces fue más fácil la retirada. Se puede ver también así. Una cosa del destino hizo que el frente fuera más controlable sin que la aviación hubiera intervenido al principio. Muchos años después, cuando Franco tenía algún problema económico en España, alguien le dijo, uy, esta es una situación muy complicada, y Franco dijo, no, complicado fue la batalla del Ebro. Para él fue un desazón, ¿no? Porque tenía la esperanza de acabar con los republicanos y no lo pudo hacer. Esa es la realidad. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Bueno, este es Andrés García Lacalle, este es mi tío, y pues este es un soviético. Andrés García Lacalle era el jefe de la escuadrilla que le llamaban Lacalle y que estuvo combatiendo en el Ebro. Mitos y verdades. La aviación de caza en la Guerra Civil Española
cuyo autor es Andrés García Lacalle. Es nada menos que el padre del actor Andrés García. Es muy sabido que la Guerra Civil Española fue utilizada tanto por Hitler como Mussolini como un campo de pruebas, ¿sí? Daba lo mismo masacrar a una población que un frente que estaba en pelea, como el caso de Guernica. Cuando sonaban las sirenas, pues mi madre cogía a cada niña de una mano y escaleras abajo. En alguna ocasión nos asomamos a la calle. Recuerdo que vi los aviones enormes, gordos, panzones que le llamaban las pavas. Y en una ocasión vi caer las bombas. Otra de las cuestiones desastrosas, tremendas, trágicas de estos bombardeos de la Guerra Civil Española, que por primera vez ocurrían en plenas ciudades, es que se estaban destruyendo obras de arte y patrimonios culturales muy importantes. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Se ha hablado poco de cómo puede estar relacionada los bombardeos de la aviación franquista, alemana, italiana. Por ejemplo, en Madrid bombardearon a diestra y siniestra, entre otras, no les importó bombardear el Museo del Prado. Y entonces los republicanos, angustiados por esa situación, empezaron a hacer el rescate del tesoro del Museo del Prado. Mi abuelo Wenceslao Roses, padre de mi madre, era subsecretario en la República Española del Ministerio de Educación y Cultura, y como tal se encarga de organizar, en colaboración con varios artistas importantes, entre ellos Pablo Picasso, el rescate del gran tesoro del Museo del Prado. Y lo que hicieron fue tan extraordinario, sabían muy bien cómo había que guarecer eso, y lo viajaron hasta la frontera con Francia para cuidarlo, firmando un papel en donde se comprometía Francia a entregarlo a España, porque eso era tesoro y era propiedad del pueblo español. En Barcelona habían habido más de 170 bombardeos. Era casi más seguro estar en el frente que en las ciudades. Sí, hay un documental precisamente que la población de Vilafamés, en Castellón, habla de una cueva donde se refugió todo un pueblo de los bombardeos franquistas. El exilio. Quien ha sufrido en su carne y en su espíritu el zarpazo de la fiera que es el hombre cuando pierde sus virtudes y da paso a sus vicios e instintos. Primero vendieron aceite de oliva de casa en casa. Después de 5 años en México logra juntar el dinero para traernos. Venimos mi madre, mi hermano y yo. Mi padre, su ilusión era estudiar ingeniería aeronáutica, como su padre, de hecho se lo había prometido, pero lo que hacían falta eran médicos y finalmente estudia medicina y luego el doctorado. Yo creo que la aviación de la República Española sigue presente en México. Mi tío logró trabajar en lo que le gustaba y lo que sabía hacer, y formó una escuela de la que derivaron cientos de pilotos que actualmente vuelan en líneas aéreas y otros que son pilotos privados. En el Ateneo, en la biblioteca y en nuestra hemeroteca tenemos publicaciones importantes relativas a la aviación republicana española. Estos son solo algunos de los títulos, y esta colección de alas gloriosas que publicaba precisamente la Asociación de Aviadores de la República. En el Ateneo nos pareció muy importante realizar este documental porque rescata las historias de los pilotos jóvenes de 19, 20, 21 años y con algunos meses nada más de experiencia en los aviones fueron a luchar por el frente republicano. Cuando van los chatos por el cielo azul, cuando van los chatos por la inmensidad, esas alas negras del fascio mundial que asesinan niños de la población leal, huyen alocadas con miedo cerval a las rojas alas del mi corazón. Los titanes de la libertad, el pueblo se adora y al veros volar confía en el triunfo de la causa